Las criaturas míticas, como los calamares gigantes kraken, los dragones modernos en la televisión y las sirenas, han sido tema de conversación durante milenios, desde los antiguos marineros hasta la actualidad. Pero ¿cuánta verdad hay detrás del enorme catálogo de criaturas míticas? Siempre me he cuestionado si debe haber algo de verdad detrás de los reportes para que se hayan realizado. Desde la criatura mítica más famosa de Inglaterra hasta los aterradores informes e incluso una supuesta foto de Lustica, el enorme pulpo de las Bahamas. Aquí están 5 fascinantes criaturas míticas y los posibles avistamientos y encuentros con ellas. El hombre perro. Los informes del mítico hombre perro de Michigan no son algo nuevo. El primer avistamiento se informó en 1887 en el condado de Wexford y se cree que la criatura, parecida a un perro, ha acechado el área del río Manistee desde los días de la tribu Ottawa. La criatura se describe como de entre 5 y 8 pies de altura, con características caninas y el cuerpo de un humano. Sus rasgos más destacados son sus penetrantes ojos azules o ámbar y su grito parecido al humano. A lo largo de los años, se han reportado avistamientos en numerosas ubicaciones a lo largo de Michigan, como en enero de 2016, cuando un residente del oeste de Michigan decidió dar un paseo por el bosque familiar. El paseo fue tranquilo hasta que se detuvo para fumar un cigarrillo, cuando notó una figura a lo lejos que definitivamente no era humana. El hombre lo describió más tarde como una figura de pie, con hombros muy anchos, que gruñó antes de saltar hacia el bosque. Otro avistamiento reportado ocurrió en el bosque del condado de St. Clair, este de Michigan, en febrero de 2015. Una mujer describió haber presenciado un encuentro entre criaturas que, según ella, se asemejaban al hombre perro o posiblemente a Bigfoot. Describió a los animales, del tamaño de un hombre promedio de pie, sobre sus patas traseras, con orejas puntiagudas y cubiertos de pelo marrón irregular, pero en lugar de patas, tenían manos y pies similares a los humanos con garras en lugar de uñas. La mujer desea permanecer anónima, pero logró capturar algo de video. Ahora es muy corto y extremadamente difícil de distinguir, pero echa un vistazo. En la misma zona, un cazador fotografió una bestia desconocida que él cree era un hombre perro alimentándose. Es difícil discernir, pero ¿crees en los cuentos y que la criatura podría existir? ¿O crees que el hombre perro no es más que una leyenda urbana? Mono grande es español para mono grande, y los encuentros con esta criatura son sorprendentemente comunes, pero reciben poca atención. Los informes de una criatura parecida a un mono se remontan a 1533, cuando exploradores españoles registraron que los nativos sudamericanos contaban historias de una criatura llamada maramondas, que significa mono de patas largas. Sir Walter Raleigh mencionó avistamientos de una criatura gigante tipo mono en Sudamérica. Aunque no la presenció él mismo, escuchó suficientes informes de testigos oculares para creer en su existencia. El destacado naturalista Alexander von Humboldt, quien exploró Sudamérica a principios del siglo XIX, fue informado por nativos y misioneros sobre criaturas peludas similares a humanos que construían chozas y disfrutaban de carne humana. Las comunidades con las que habló estaban muy seguras de su existencia. Sin embargo, quizás el ejemplo más comentado y conocido de un posible mono grande fue en 1920 con el incidente del mono de Loess. François de Loess fue un temprano explorador geológico suizo de los años 1900 que afirmó que mientras acampaba cerca del río Tara, en Colombia, su grupo fue abordado por 2 grandes criaturas. Al principio creyeron que eran osos, pero sus rasgos se asemejaban más a los de un mono. Temiendo por sus vidas, comenzaron a disparar a las criaturas, hiriendo fatalmente a una de ellas. El grupo entonces se dio cuenta de que esta criatura no pertenecía a ninguna especie conocida, por lo que decidieron posar el cadáver y tomar algunas fotografías antes de desollar al animal y conservar su cabeza y piel. Cuando François regresó de su expedición, guardó para sí mismo el encuentro con la bestia, y no fue hasta 1929, cuando un amigo suyo estaba revisando el registro de la expedición de Deloitte, que se encontró con la fotografía y se reveló la historia completa. Por supuesto, ha habido cierta controversia sobre la autenticidad de la foto y el relato de lo sucedido, ya que él afirma que el cráneo y la piel de la criatura se perdieron durante la expedición. Sea cual sea la verdad, la fotografía y las leyendas son bastante interesantes, y me encantaría escuchar tus pensamientos.
cabezas de melón. Este es posiblemente el más extraño de la lista. Se dice que los cabezas de melón son humanoides mutantes que deambulan por los bosques de Michigan, Ohio y Connecticut. Hay muy poca información sobre ellos, pero se sabe que salieron a la luz en la década de los 70 y sus historias dependen de la región en la que se encuentren. En Michigan se han reportado avistamientos en bosques cerca del condado de Ottawa y la finca Felt Mansion. Eso está cerca del ahora en ruinas asilo de Locust Junction. Se cree que el asilo albergaba a niños que sufrían de la enfermedad cerebral hidrocefalia que causa una cabeza demasiado grande. Tras años de abuso físico y emocional, se dice que los niños huyeron y vivieron salvajes en los bosques cercanos. Otras versiones de la historia dicen que los niños maltratados se vengaron del médico que infligió su sufrimiento matándolo, cortando su cuerpo y esparciéndolo por la finca. En Ohio existe una historia similar en los suburbios de Kirtland, donde se alega que los cabezas de melón eran huérfanos a cargo del misterioso Dr. Crow, quien realizó horribles experimentos en los niños, resultando en sus enormes cabezas y extremidades deformadas. Al igual que con la historia de Michigan, los niños se vengaron del médico quemando el orfanato y huyendo al bosque donde aún residen. En otra versión de Connecticut, los cabezas de melón son pacientes que escaparon de un asilo en llamas para criminales dementes. Y después de huir al bosque y participar en canibalismo y endogamia, desarrollaron hidrocefalia. Las ligeras variaciones en estas historias tienden a apuntar a mitos en lugar de alguna verdad real, ya que nunca se ha presentado ninguna fotografía o evidencia sólida aparte de las historias transmitidas. Sería genial si alguien que vive en las áreas donde supuestamente habitan estos humanoides pudiera ayudar a esclarecer el misterio de estos seres. Vale la pena recordar que la hidrocefalia es muy real, y de ninguna manera estoy tratando de trivializar esa condición cuando hablo de estos supuestos seres míticos y leyendas urbanas. Jack el Saltarín. Jack el Saltarín es una de las criaturas míticas más famosas de la era victoriana de Inglaterra. El primer avistamiento reportado de uno ocurrió en 1837, describiendo una criatura humanoide con rasgos faciales aterradores, ojos rojos ardientes, barba de chivo, orejas puntiagudas, cuernos, manos con garras y una asombrosa habilidad para saltar por tejados y paredes. Después de los primeros informes, se vieron avistamientos de las criaturas por todo el Reino Unido, como en octubre de 1837, cuando supuestamente una sirvienta llamada Mary Stevens fue atacada por una mientras caminaba por Clapton Common. Al día siguiente, la criatura saltó frente a una diligencia, asustando a los caballos y haciendo que el cochero perdiera el control y chocara su carruaje. Hubo varios testigos del incidente que afirmaron haber visto a la criatura huir de la escena saltando sobre un muro de 10 pies, mientras murmuraba con una voz aguda. Los incidentes se volvieron más frecuentes y cuando la prensa informó sobre ellos, apodaron a la criatura Jack el Saltarín, advirtiendo a los niños sobre el ser que acechaba en los techos de pubs, iglesias y hogares. Pronto cundió el pánico y Jack estaba en todas partes. Parecía que al público le resultaba difícil distinguir entre la verdad y el mito. La última aparición reportada fue en 1904, y desde entonces ha habido muchas teorías sobre quién y qué era el Jack el Saltarín. Lo que haya sido, provocó un caos genuino en su tiempo, similar a la locura reciente de los payasos asesinos. Lusca. La lusca es un monstruo marino desconocido que se cree es un pulpo gigantesco que ha sido avistado en los mares alrededor del Caribe, principalmente alrededor de los agujeros azules que rodean la isla de Andros en las Bahamas. La única fotografía de una posible lusca fue tomada en 1896, cuando una criatura fue avistada por dos chicos que apareció en la isla Anastasia. Informaron del hallazgo al fundador de la Sociedad Histórica de San Agustín, el Dr. Whit Webb, y él estudió el enorme cadáver. Concluyó que eran los restos de un pulpo gigante nunca antes visto y adquirió el nombre de monstruo de San Agustín. Después de muchos años de especulaciones y cuentos, se hizo un nuevo descubrimiento en 2011, cuando el cuerpo de una enorme criatura marina apareció en una playa de las Bahamas. Los testigos describieron el cadáver como solo una parte del monstruo, y los pescadores locales lo reconocieron como un pulpo gigante y creyeron que era la legendaria lusca. El hecho de que haya muy pocos testigos de estas feroces criaturas no significa que podamos descartar su existencia, porque según la leyenda, si te encuentras con uno, no sobrevivirás para contar la historia, ya que estos depredadores siempre irán a matar. Entonces, esas son 5 fascinantes criaturas míticas.
Espero que lo hayas disfrutado, y antes de irme, quiero informarte que la revista Top 5 S Thriller ya está finalmente en vivo. Estamos encantados porque es la primera revista moderna que cubre exclusivamente temas espeluznantes y paranormales. En el primer número tratamos sobre avistamientos de fantasmas antiguos desde la antigua Roma hasta los espeluznantes encuentros paranormales ocurridos en uno de los edificios más históricos de Londres, la Torre de Londres. Gracias por ver, espero que hayas disfrutado y que te encante la nueva revista. Nos vemos en el próximo video.